Gerentes de contratación. ¿Qué señal de alerta se perdió o ignoró durante una entrevista que terminó costándole más tarde? Un solicitante tenía este lenguaje corporal extraño y arrogante durante la entrevista. Pero, debido a que se veían muy bien en el papel y, por lo demás, la entrevista estuvo bien, lo descarté como ansiedad o algo así. Bromeo conmigo, porque esa persona terminó siendo la persona más quejumbrosa. Mocosa. Perry y Bill, gracias a Dios encontraron otro trabajo antes de que tuviera que dejarlos ir. Trabajé con alguien así, se veía fantástica en el papel. La compañía la contrató directamente sin periodo de prueba, que hasta el día de hoy no entiendo. Ya que todos los demás tenían un periodo de prueba. Pagaron los gastos de su mudanza y luego la llevaron a entrenar conmigo durante unas semanas. La empresa se estaba mudando. Opté por no ir ya que estaba fuera del estado. Ella se estaba haciendo cargo de mi trabajo. Supe en menos de una semana que ella iba a ser un problema. Era superficialmente amable, pero tampoco escuchaba. Ella no cooperó en absoluto cuando estaba tratando de enseñarle cómo usar el equipo. Era mezquina. Intentaba que hiciera algo de trabajo, para que pudiera entrenar, y ella lo ignoraba por completo y hacía algo más que no necesitaba hacerse a pesar de que teníamos fechas límite. Ella no limpiaba después de sí misma. Se enojó cuando tiré algo que era basura, metió la pata en un examen. Repasé lo que hizo mal, con lo que no estaba de acuerdo. Luego tiré los materiales porque ahora eran basura. Le gustaba regodearse con los demás. Gente, le avisé a mi jefe. Pero la empresa decidió intentar que funcionara porque ya le habían pagado la mudanza. Esta es una breve lista de lo que escuché o lo que obtuve de primera mano después de que ella comenzó a trabajar a tiempo completo. Comenzó a llamarme después de que yo ya no trabajaba allí para que la ayudara a configurar su equipo. Intentó que despidieran a otras personas por no estar de acuerdo con ella. Se negó a comunicarse en cualquier otro medio que no sean notas post-it. Se negó a limpiar después de sí misma. Se negó a recoger sus propias muestras. La despidieron. Intentaron volver a contratarme y convencerme de volar varias veces a la semana. Esto va a ser una especie de giro a la izquierda. Pero el hilo podría usar un poco de positividad. Cuando trabajaba para la empresa de camiones de mi padrastro, hacía un poco de cada parte de las operaciones. Despacho, búsqueda de nuevas cuentas, contratación y despido. Era solo una cuestión de quién estaba disponible en ese momento para hacer la tarea. Un día entra un tipo preguntando si estamos contratando choferes. Le informo que estamos y le pido que tome asiento mientras tomo una solicitud. Me detiene y dice, antes de que te molestes con eso, tengo que hacerte una pregunta que podría ahorrarnos algo de tiempo a los dos. ¿Contratan criminales? A lo que respondí, dependería del delito. Homicidio voluntario. Oh mierda. Ven a descubrir que el tipo había pasado 10 años en el penal estatal. Unos tipos intentaron robarle. Le disparó a uno en defensa propia. Hubo algo de MIRD con los testigos. El tipo no podía pagar un abogado. El defensor público lo convenció de negociar con la fiscalía hasta el homicidio involuntario para que no pudiera cumplir la cadena perpetua. Tenía su expediente con él. Lo hojeé mientras llenaba la solicitud. Lo envié a una prueba de orina el mismo día. Fue uno de los mejores pilotos que hemos tenido. Estaba donde se suponía que debía estar. Cuando se suponía que debía estar allí. Nunca se enojaba. Nunca causó ningún problema. Empleado modelo. Contrataría a 10 tipos así en un santiamén. Situación similar. Mi gerente general me dice un día que contrató a un tipo recién salido de la cárcel que estaba en un centro de rehabilitación cercano. Él era nuestro lavaplatos, el mejor lavavajillas de todos los tiempos. Entonces nuestro mejor cocinero. Entonces nuestro mejor supervisor. Cuando dejé la empresa, él era gerente general de otra ubicación. Cumplió 10 años en una prisión federal por tráfico de coca. No soy un gerente de contratación. Pero cada vez que alguien menciona en una entrevista, ¿cuál es el ascenso más rápido que alguien ha recibido aquí? Quiero romper ese récord. Terminan siendo trapos. Recibí el correo electrónico de la candidata en mi bandeja de entrada hace unos meses, informándome de que estaba interesada en una posición de subgerente en nuestra empresa.
Le agradecí por su interés y le informé que tendríamos que evaluar su desempeño como empleada regular primero antes de considerarla para una posición de mayor responsabilidad. Sin embargo, la candidata parecía impaciente y preguntó si había alguna forma de acelerar el proceso. Le expliqué que necesitaba demostrar sus habilidades y conocimientos, así como su disponibilidad para trabajar en horarios variables, incluyendo los turnos de apertura y cierre. Finalmente, mi jefe decidió contratarla como empleada regular para ayudarnos durante las vacaciones. A pesar de que la candidata había acordado sus horarios, cuando llegó su primer día de trabajo, comenzó a hacer demandas poco razonables. Quería trabajar solo los días y horarios que le convenían, y se negaba a trabajar los turnos de cierre. Mi jefe tuvo una conversación con ella y le explicó que tendría que cumplir con los horarios acordados. O de lo contrario, tendría que buscar trabajo en otro lugar. La candidata parecía haber entendido, pero luego de menos de una semana, renunció sin previo aviso. Cuando le pregunté por qué estaba renunciando, ella dijo que se había dado cuenta de que el trabajo no era para ella y que había encontrado una mejor oferta en otra empresa. Quedé sorprendida y algo decepcionada por la rápida renuncia de la candidata, especialmente después de haberle dado la oportunidad de demostrar su valía en nuestra empresa. Pero al mismo tiempo, estaba agradecida de que no nos hubiéramos comprometido a un contrato más largo con ella. Después de la experiencia con la candidata, mi jefe y yo decidimos ser más cuidadosos en el proceso de contratación y asegurarnos de evaluar a los candidatos con más detalle antes de ofrecerles un puesto en nuestra empresa. No soy gerente de contrataciones, pero era un joven ingeniero muy precoz. Cuando tenía 27 años, me contrataron como ingeniero junior en un proyecto. 3 meses después, mi jefe, que fue un gran mentor, fue transferido a otro proyecto en el extranjero. Por alguna razón, sus jefes decidieron que estaba listo para su trabajo. Me ascendieron y mi primera tarea fue contratar un reemplazo para mi antiguo trabajo. Recursos Humanos envió una pila de currículos que ya habían superado sus primeros obstáculos. Entrevisté a varias personas y encontré a la persona perfecta. Tenía experiencia en todo lo que queríamos, y su experiencia en el campo fue con proyectos muy cercanos a los nuestros. Fue rápido, puntual y parecía muy agudo y capaz de encontrar soluciones viables a los problemas con mucha facilidad. A pesar de que tenía casi 50 años, parecía no tener problemas con un jefe de la mitad de su edad y de hecho, sugirió que yo debía ser increíblemente inteligente para ser tan joven y estar a cargo de un proyecto como yo. Lo sugerí para nuestro alquiler. Mi futuro ex jefe habló con él y estuvo de acuerdo. El jefe del departamento estuvo de acuerdo. HR dijo que sus credenciales y todo salió bien y no vieron banderas rojas. Él fue contratado, firmó todos los papeles y llenó el W4 y preparamos su escritorio y teléfono y le informamos sobre la reunión de contratistas del viernes por la tarde y toda esa mier cuando nos informó que no podía trabajar el viernes. Dijimos que no hay problema. Entendemos que si hizo planes para este viernes antes de tomar el trabajo. No es gran cosa, queda la semana que viene. Dijo que no podía trabajar ningún viernes. Explicó que era un judío mesiánico, un judío de Jesús, y sus opiniones religiosas le prohibían trabajar de viernes a domingo. Esta fue la primera vez que escuché sobre esto. Nadie más lo vio venir. Tampoco. Verificamos con Recursos Humanos que habló con el abogado de la empresa. El abogado advirtió que hacer cualquier cosa podría exponernos a un caso de discriminación religiosa. El abogado dijo que deberíamos haber preguntado en la entrevista. ¿Pero no es ilegal preguntar sobre religión en la entrevista también? Usted pregunta. Sí, deberíamos haber dicho. Esperamos que trabajes de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora para almorzar. ¿Puedes trabajar a esas horas? Al final. No fue gran cosa. El tipo trabajaba turnos más largos de lunes a jueves y básicamente hacía 5 días de trabajo en 4 días. Hubo algunas ocasiones en las que deseamos que estuviera allí el viernes para que pudiera aclarar algo que había hecho para la reunión con el contratista de la construcción. Pero en general funcionó bien. Sin embargo, para mí fue una experiencia de aprendizaje. No era un gerente de contratación, pero estaba evaluando solicitudes para un puesto. Un candidato hizo algunas críticas muy reflexivas y perspicaces de su lugar de trabajo actual.
Apreciamos su franqueza y el contenido de las críticas fue perspicaz. Cuando lo contratamos, nos dimos cuenta de que si bien hablaba bien y parecía inteligente, lo único que podía hacer era criticar todo. Incluso cuando sus críticas no tenían sentido. Empezamos a verlo quejarse con nosotros de las mismas cosas de las que se quejaba en su carta. Incluso cosas que eran objetivamente falsas, como que nuestra política de vacaciones era de úsalo o piérdelo. Que literalmente no lo era. Moraleja: un buen candidato encontrará formas de enmarcar las críticas de una manera positiva y con visión de futuro en una carta de presentación. No se quejará de su empleador actual. La empresa contrató a un individuo arrogante que tenía problemas en todos los lugares donde trabajaba. Tanto con compañeros de trabajo, productos y políticas, supervisores y clientes. Cuando le mencioné los problemas, parecía estar bien y cuando me fui, llamó llorando a la gerencia superior. Dijo que lo había ofendido y que era racista. Esto me fue transmitido y tuvimos una reunión con la alta dirección. Le supliqué a mi gerente que involucrara a recursos humanos y que me mirara y viera si era racista o si él estaba lleno de eso. No involucraron a recursos humanos y me dijeron que hiciera todo lo posible para capacitarlo. Lo probé y no pude obtener ninguna aceptación o progreso. Terminé dejando la empresa a través de un cazatalentos para pastos más verdes y después de que me fui lo transfirieron a otro lugar porque pusieron a una persona con menos experiencia que yo. Ahora está en otro lugar haciendo lo mismo. Tengo un amigo en la antigua compañía y ese trabajador inútil ha llamado racistas a 4 personas diferentes que han mencionado su desempeño. No sé cómo la gente así mantiene sus trabajos. Disruptivo y cero esfuerzo en cualquier tarea. El gerente de contratación se disculpó conmigo cuando me iba. Suena como el tipo que mi empresa contrató hace unos meses. Tenía este currículum largo e impresionante para un puesto de operador de grúa. De buenas a primeras dijo que dejó su último trabajo porque lo discriminaban por ser negro. Pensó que era un experto en manejar una grúa y trató de decirles a todos los demás lo que estábamos haciendo mal y no escuchaba nada de lo que le decían. En realidad, fue el peor operador de grúa que mi compañía haya tenido, más de 27 años, y fue despedido después de solo 2 meses antes de que jodiera a alguien. Cuando lo estaban despidiendo, afirmó que yo, otra operación de grúa, lo estaba engañando. Lo que no tenía ningún sentido. Luego dijo que era un profesional y que nunca haría las cosas de las que se le acusaba a pesar de que hubo numerosos testigos, incluido el gerente de la planta en última instancia, lo que finalmente hizo que lo despidieran. Mientras lo escoltaban a la puerta, dijo que sabía desde el principio que íbamos a atraparlo. Sí. Perdimos nuestro tiempo contratándote y tratando de entrenarte solo para poder echarte. Algunas personas simplemente están delirando y quieren culpar a los demás por sus problemas y errores. Hablemos de una experiencia en la que se ignoraron banderas rojas en un proceso de contratación para un puesto de terapeuta en una clínica de masajes. A pesar de que la candidata apareció en la entrevista con una vestimenta inapropiada y manchada, tenía un historial de abuso de sustancias y habló sin parar durante la entrevista. Nuestra jefa estaba desesperada por contratar y la empujó a pesar de nuestras preocupaciones. La candidata también tenía un mal hábito de fumar y su cabello y su ropa olían a nicotina. Además, confesó haber usado notas médicas falsas en el pasado cuando estaba borracha. A pesar de que nosotros, el panel de contratación, planteamos nuestras preocupaciones a la jefa, nos dijeron que la candidata necesitaba ayuda y que era dulce. Sin embargo, cuando hay señales de alerta de notas médicas falsas y uso reciente en el trabajo, es un gran problema. En nuestro estado, estamos al margen de la comunidad médica, pero aún somos parte de ella. Así que eso es responsabilidad tras responsabilidad allí mismo. La candidata resultó ser un gran problema. Comenzó a robar y usar sustancias de nuevo y siempre tenía notas médicas para no ser despedida. Incluso recibió una nota de 3 meses escrita por una lesión laboral que no había ocurrido. Se enteró de que estábamos tratando de despedirla. Así que recibió una nota para volver a trabajar en tareas livianas durante otros 2 meses. Entonces, básicamente, podía trabajar tanto o tan poco como quisiera y no podía ser despedida. Finalmente, después de 11 meses,
Le pidieron que tomara una licencia extendida para que pudiera mejorar, lo cual hizo durante 3 meses. Y luego trató de solicitar beneficios de desempleo, pero fue atrapada tratando de doble inmersión en las compañías, por lo que finalmente fue despedida. En resumen, la jefa se merece todos los dolores de cabeza por esta contratación. Pero el resto de nosotros en la gerencia media no merecíamos lidiar con eso. Fueron 11 malditos meses de lidiar con una mala contratación. Llamé al trabajo anterior del chico, a quienes había anotado como referencia. Su jefa anterior me explicó que él era un gran empleado, pero que su novia era una maldita psicópata, razón por la cual lo despidieron. Después de haber escuchado la historia de la ex jefa del chico, mi curiosidad se había disparado. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué había causado tal problema en el trabajo de su novio? Quería saber más, cuando finalmente llegó el día en que el chico inició su trabajo en la empresa. No pude evitar sentirme nerviosa. ¿Qué pasaría si su novia aparecía en la oficina, haciendo escenas y causando problemas? Sin embargo, mis temores eran infundados. El chico resultó ser un gran empleado, trabajador y amable con todos en la oficina. Pero su novia seguía siendo un misterio para mí, así que decidí hacer un poco de investigación. Comencé a escuchar rumores sobre su comportamiento fuera de control en el trabajo anterior de su novio. Había causado una escena en una fiesta de la empresa y había insultado a uno de los gerentes. Incluso había llegado a esperar a su novio después del trabajo y se había abalanzado sobre su ex jefa. Pero cuando finalmente conocí a la chica, no pude evitar reírme. Era extremadamente celosa y posesiva con su novio, lo que resultaba en situaciones cómicas. Una vez, incluso lo seguía a su trabajo y se sentaba en el lobby todo el día, esperando a que terminara. A pesar de las divertidas historias que teníamos sobre ella, seguía siendo una preocupación. Si seguía actuando de esta manera, ¿qué pasaría si aparecía en la oficina y causaba problemas? Pero por suerte, nunca lo hizo. En última instancia, contratamos al chico porque creíamos que era un gran empleado y no queríamos que fuera castigado por los problemas de su novia. Y aunque fue una decisión arriesgada, resultó ser una buena apuesta. El chico trabajó duro durante sus 5 meses en la empresa y fue una parte valiosa de nuestro equipo. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.